Hola a todos, bienvenidos a la transmisión de hoy día. Si nos apoyan ahí en sus comentarios, por favor, si se escucha bien el audio, si se nota la diapositiva. Gracias, Avi, por el comentario. Si nos apoyan ahí confirmando el audio, por favor. Y apoyándonos también a compartir el video. Bienvenidos a la el curso internacional Avances en el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Esta es la cuarta ponencia del doctor Germán Esparza. A todos los que están participando, bueno, los links le vamos a enviar también por el WhatsApp, como lo estamos haciendo con los videos anteriores. Gracias, Criste. Gracias a todos los que nos están confirmando en los comentarios que sí está bien el audio. Si nos apoyen ahí a compartir, por favor, para aprovechar la presencia del doctor Germán. Bueno, recalcarles que esta es la cuarta ponencia del doctor Germán Esparza. Él es asesor de panel de expertos en microbiología de la CLCI, director de control externo en microbiología en ProACECAL, coordinador del Comité de Microbiología de la Asociación Panamericana y profesor de microbiología en la Universidad Javeriana en Colombia. Doctor, adelante. Muy buenas noches para todos. Para mí es de verdad un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias al Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico por la invitación que me hace. Y en esta noche vamos a hablar entonces de bacterias multirogo resistentes, aproximación diagnóstica, pero también vamos a hablar de la parte terapéutica. Vamos a revisar entonces recomendaciones para el tamizaje y reporte adecuado de antibiograma y algunos puntos clave de uso de antibióticos en estafilococo coagulasa negativo, porque siempre hablamos de aureus, pero no hablamos mucho de los otros que también son importantes en algunos casos. Vamos a hablar de enterococo, algunos aspectos que son clave, enterobacteriales productores de BLES, que son probablemente el mecanismo de resistencia en gram negativos más importante de la región de Latinoamérica, y pseudomonas diferentes a aeruginosa, que también es algo que me preguntan mucho. ¿Qué pasa con las otras especies? ¿Qué hacemos con esos aislamientos cuando nos aparecen en el laboratorio de microbiología? Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar hablando de estafilococo. Entonces, ¿qué antibióticos debemos probar en aislamientos de estafilococo? Oxacilina debe ser de primera línea. ¿Se puede hacer por discodifusión? Sí, pero varía por especie. Recuerde que en el caso de aureus no se puede, pero en epidermidis sí se puede. Entonces vamos a mencionarlo en un momento. También se puede hacer por concentración mínima inhibitoria. Cefoxitina, que es un marcador de la oxacilina o un subrogado, se puede hacer por discodifusión o se puede hacer por microdilución en caldo, como en el caso de Staphylococcus aureus. También probamos eritro, clinda, que es fundamental esta combinación, sobre todo para el uso de la clindamicina y algunas veces para uso de macrólidos. Y trimetropin sulfa también es de primera línea. De segunda línea, vancomicina, que debe hacerse por un método cuantitativo, microdilución en caldo o ITES, linezolid, tetraciclina, ceftarolina, pero en el caso de ceftarolina recuerden que el tamizaje es exclusivamente para Staphylococcus aureus, no hay puntos de corte, no hay indicación para usar fundamentalmente ceftarolina en aislamientos de Staphylococcus coagulasa negativa. También daptomicina, que debe hacerse por ITES o microdilución, rifampin en algunas infecciones, principalmente asociadas a prótesis y material de osteosíntesis, quinolonas como ciprofloxacina, por ejemplo, también para algunas infecciones como osteomielitis, y urinario se puede usar nitrofurantoína o se puede usar fosfomicina, que es el otro antibiótico que también se podría, excepto particularmente en Staphylococcus saprophyticus, donde hay resistencia intrínseca o natural. Entonces, recordemos que el principal mecanismo de resistencia en estos microorganismos es fundamentalmente la presencia de una PBP o una proteína unidora de penicilina mutante. Entonces, cuando viene el betalactámico, que aquí lo coloqué como ejemplo, oxacilina o cefasolina, ingresa por difusión, trata de pegarse aquí a esta proteína unidora de penicilina, pero al ser mutante,
entonces no va a haber esa afinidad, hay mutación del sitio blanco y la síntesis de la pared celular continúa, se lleva a cabo por esa transpeptidasa adicional, lo cual garantiza la supervivencia de la bacteria. La proteína unidora de penicilina 2A está codificada por los genes MECA y MECC, es una transpeptidasa, y allí genera resistencia a todos los antibióticos betalactámicos, excepto la ceftarolina, pero ya sería, como lo he mencionado, en el caso específico de Staphylococcus aureus. ¿Cómo vemos estos estafilococos coagulasa negativa cuando son resistentes a la oxacilina? Entonces, la concentración mínima inhibitoria de la oxa será mayor de 0.5. Vamos a mirar ahorita algunos detalles especiales sobre esto. El disco de cefoxitin tendrá un halo menor o igual a 24 milímetros y el halo del disco de oxacilina tendrá un halo menor o igual a 17 milímetros. Recordemos de nuevo que los resultados se interpretan como resistentes a todos los antibióticos betalactámicos. No hay puntos de corte ni indicación para que en los estafilos coagulasa negativa se utilicen moléculas como la ceftarolina. Entonces, existen dos especies que se han vuelto muy importantes por varias razones. Una de ellas es porque pueden ser principalmente asociadas a infecciones zoonóticas. Entonces, a infecciones causadas por mordeduras de animales, por convivencia con ciertos animales, inclusive animales de compañía o mascotas, que son estafilococos pseudointermedios y estafilococos schleiferi. Recordemos que estas dos especies son coagulasa negativa en tubo. Son coagulasa positiva en tubo, coagulasa libre, pero son coagulasa negativa en lámina o coagulasa directa porque no tienen clumping factor. Entonces, miramos la concentración inhibitoria mínima de la oxacilina. Si esta es menor de 0.25, lo vamos a llamar oxacilina sensible. El tratamiento de elección será un betalactámico, puede ser cloxa o cefasolina o cefadroxilo. Si la concentración mínima inhibitoria es mayor de 0.5, lo llamaremos como oxacilina resistente, y allí las opciones de tratamiento serán vancomicina, que es el tratamiento de elección en muchas de estas especies, si hay resistencia, o daptomicina ante intolerancia o falla renal o ante la no posibilidad de usar la vancomicina por otra causa. Linezolid, que no nos gusta en bacteremia, no está indicado, pero muchas veces los infectólogos han tenido que usarlo y bueno, otras alternativas serán decisión y juicio del infectólogo. ¿Qué pasa con Staphylococcus epidermidis? Entonces también miramos la concentración inhibitoria mínima para la oxacilina. Si es menor de 0.25, lo vamos a reportar como oxacilina sensible, pero yo les doy la oportunidad o les doy, mejor dicho, la sugerencia de que si usted puede hacerlo por la oportunidad de recursos que tenga en su institución, reconfirme esa sensibilidad, porque no es frecuente tener Staphylococcus epidermidis que sean sensibles a la oxacilina. Es muy raro, es absolutamente anecdótico. Entonces usted lo puede reconfirmar con disco de oxacilina, el halo será mayor de 18 para sensible o menor de 17 para resistente. Miren que la concentración de la oxa debe ser en el disco de 1 microgramo. Recuerden que pueden encontrar en el mercado oxacilinas de 5 microgramos o de potencias diferentes. El halo de cefoxitin será mayor de 25, ¿sí? Para el disco de 30 o menor de 24 resistente. Y reportamos como oxa sensible o oxa resistente según el caso. Si es oxa sensible, el tratamiento de elección será un betalactámico, de nuevo, oxacilina, o cloxacilina, o cefasolina, o cefadroxilo, en fin, lo que ustedes usen, o cefalotina, eventualmente. Y en el caso de oxacilina resistente, Vancodapto o Linezolid, dependiendo de lo que el infectólogo considere. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un estafilococo, vamos a decir, hemolíticus, o yo tengo un estafilococo saprophyticus y lo tengo causando una bacteremia, que no es frecuente, digamos, en estas especies, pero que podría pasar? De nuevo, yo miro la concentración mínima inhibitoria de la oxacilina. Si es menor de 0.25, yo reporto como oxacilina sensible. Si es mayor de 4, se reporta automáticamente como oxacilina resistente. Pero si esa concentración mínima inhibitoria está entre 0.5 a 2, deberíamos reconfirmarlo. ¿Por qué? Porque estas especies como Saprophyticus, como Hemolíticus y algunas de ellas, no es frecuente que lleven el gen MECA. O sea que esto podría ser un efecto del test y podría ser un falso resistente. Entonces allí lo que hacemos es discodifusión. Podemos utilizar cefoxitin, el halo será mayor de 25, lo reportamos como oxacilina sensible o menor de 24.
se reportaría como oxacilina resistente. ¿Qué pasa con los enterococos? Entonces, los enterococos son habitantes normales del tracto gastrointestinal del hombre, pero también de otros mamíferos, aves, reptiles e insectos. Inicialmente fueron catalogados como estreptococos del grupo D de Landsfield. Hasta 1984 se separaron para formar el género actual de los enterococos. Son cocos grampositivos, ligeramente ovales, agrupados en pares o cadenas. No forman esporas, son anaerobios facultativos. Crecen desde los 10 hasta los 45 grados, soportan concentraciones de sal del 6.5% e hidrolizan la esculina en presencia de un 40% de sales biliares. Fermentan la glucosa con producción de gas, tienen pigmento gris como Enterococcus fecalis y Physium y pigmento amarillo como Enterococcus sulfureus, Caseliflavus y Mundi. ¿Qué antibióticos probamos en enterococo? Entonces, de primera línea probamos ampicilina y benzilpenicilina. Es clave que se prueben los dos antibióticos. Muchas veces lo que hemos visto son resultados disímiles entre ampi y penicilina, que a veces si hay penicilina resistente, eso se puede traducir en falla terapéutica con moléculas como piperacilina tazobactam. Entonces, prueben los dos. De segunda línea, vancomicina, olinesolid, tedisolid, telavancina y ahorita vancina, que pues no están disponibles en la región de Latinoamérica aún, daptomicina y gentamicina de alta carga. Si ustedes en su país utilizan streptomicina para esos enterococos, pues también tendrán que probar streptomicina de alta carga. Nosotros en Colombia no usamos streptomicina, solo genta, y la razón por la cual streptomicina no se usa es porque debería dejarse reservado para infecciones por Mycobacterium. Urinarios, nitrofurantoína, fosfomicina, entonces para el uso de fosfomicina trometamol, y también ciprofloxacina, que puede ser usado principalmente en infecciones urinarias y que puede ser usado en algunas intraabdominales cuando se puede pasar a la vía oral muy tempranamente. Entonces, resistencias naturales o intrínsecas de los enterococos. Las cefalosporinas, prácticamente la mayoría de las cefalosporinas son intrínsecamente resistentes. Existe solo una que se llama ceftobiprol, que podría ser una opción en enterococos fecalis. El lío es buscarle a ese antibiótico el espacio, porque además tiene espectro antiseudomona, porque tiene espectro antiestafilo, meticilino resistente, porque tiene espectro contra enterobacterales. Entonces, ceftobiprol es el que me deja un poco perdido, pero en general usted debería considerar las cefalosporinas disponibles en la región de Latinoamérica como intrínsecamente resistentes en este grupo. Vancomicina, entonces en el caso de Gallinarium unicaciliflavo se considera intrínsecamente resistente y no se debe usar. Los aminoglicósidos se pueden usar, pero en terapia combinada, no se usan solos. Clindamicina, entonces también es resistente intrínsecamente. Trimetropina, incluyendo trimetropin sulfa, se considera también resistente y ácido fusídico tampoco se debe usar por resistencia intrínseca. Entonces, hablemos un poquito desde lo terapéutico. Si ustedes tienen bacteremia y el agente causal es Enterococcus fecalis, miramos la sensibilidad a la benzilpenicilina y a la ampicilina. Si los dos son sensibles, probablemente no hay ninguno de los mecanismos de resistencia a los betalactámicos, y allí se utilizaría ampicilina si no hay alergia para el tratamiento de los pacientes. En adultos la dosis es de 2 gramos cada 4 horas. Ahora, si no hay ampicilina en su institución, porque tengo, digamos, conocimiento de que algunos hospitales de la región de Latinoamérica tienen esa ampisulbactam, entonces sería ampisulbactam el tratamiento a utilizar, pero ya sería por disponibilidad, no por mayor ventaja de la ampicilina sulbactam. Y si es una infección severa como una bacteremia, se le adiciona gentamicina o se le adiciona ceftriaxona. Es muy importante recordar que la ceftriaxona se adiciona a dosis meningia de 2 gramos cada 12 horas, ¿no? Enterococcus fecalis resistentes a la benzilpenicilina y a la ampicilina, hay que buscarle la posibilidad de que tengan betalactamasa. Y para eso se utiliza la prueba de nitrocefina. Si es betalactamasa positivo, se usa ampisulbactam o piptazo. Eso dependerá si es una infección mixta o si es una infección solo por el enterococo, si además hay pseudomonas allí como en una peritonitis terciaria, etc. Y en infección severa se adiciona genta o ceftriaxona. En el caso de Enterococcus faecium, si los dos son sensibles, benzilpenicilina y ampi, puede haber ausencia o baja producción de la PBP5, se usa ampicilina más genta. La alternativa por intolerancia a la vancomicina sería daptomicina más betalactámico,
o la alternativa por intolerancia a los betalactámicos puede ser vancomicina si hay sensibilidad. Es muy importante recordar que los enterococos faecium no se utiliza ceftriaxona como parte de la combinación porque esa mezcla o esa combinación está validada solo para fecalis, donde hay mejores datos. En el enterococo faecium, que es resistente a bencilpenicilina y AMPI, puede haber una alta producción de esta PBP5, por lo cual si es banco sensible, banco es el tratamiento. Si es banco resistente, daptomicina con un betalactámico, y ese betalactámico puede ser ampicilina o puede ser ceftarolina. Para tamizar la resistencia de alto nivel a los aminoglicósidos en el enterococo, podemos hacerlo por discodifusión utilizando gentamicina, disco de 120 microgramos. Miren que la potencia es distinta a lo que estábamos acostumbrados a usar. El halo será mayor de 10 milímetros y streptomicina, el disco será una potencia de 300 con un halo mayor de 10 milímetros. La detección por concentración inhibitoria mínima, gentamicina, será de 500, streptomicina de 1000, y cualquier crecimiento se considera resistencia. Eso significa que en la combinación no se debería utilizar un aminoglicósido porque solo va a adicionar mayor toxicidad y no va a llevar a mejoría clínica del paciente. Esta diapositiva trata de resumir los fenotipos de resistencia a los glicopéptidos, que son muy variables. Tenemos de resistencia elevada como BAN-A, BAN-M, resistencia variable como BAN-B, moderada como BAN-D, y baja resistencia a la vancomicina, como son los fenotipos BAN-E, BAN-G, BAN-L, BAN-N y BAN-C, que este es intrínseco, ¿sí? Entonces, los resultados desde el punto de vista del laboratorio son sumamente variables, por eso es que necesitamos definitivamente realizar en estos enterococos una correcta diferenciación de especie para que no vayamos a tener problemas con la interpretación para el resultado de vancomicina. En enterococos faecium y fecalis, probablemente en nosotros en Latinoamérica, el mecanismo principalmente encontrado de resistencia es la presencia de estos genes BAN-A y BAN-B, que generan un cambio en el sitio blanco, que es el peptidoglucano, de la terminación que sería aquí de alanina por D-alanina, y hay un reemplazo de D-alanina por D-lactato. Entonces allí la síntesis de la pared celular continúa y la bacteria sobrevive a la acción del antibiótico. En el caso de Enterococcus gallinarum y Caseliflavus, entonces existe también ese reemplazo del aminoácido, pero no es principalmente por D-lactato, sino por D-serina, por otra molécula. Y eso hace que también la vancomicina tenga una baja afinidad y la bacteria continúe su multiplicación. Estos enterococos BAN-C tienen varias características interesantes y dos de ellas a resaltar es que tienen un pigmento amarillo. Sí, son los únicos enterococos pigmentados amarillos. Entonces, clave, es muy importante para diferenciarlo de otros enterococos que son principalmente de pigmento gris o inclusive blanco. Y las pruebas de motilidad se pueden hacer porque son enterococos móviles, lo puedes hacer en un agar motilidad, pero tienes que incubar a 30 grados por 72 horas, o también lo puedes hacer utilizando caldo tripticasa de soya. Se inocula ese caldo, se incuba a 30 grados y se mira después de 2 horas el movimiento de esos enterococos, y es una forma de hacerlo mucho más rápido para dar un resultado. Detección de enterococo banco resistente, entonces hacemos pruebas de screening, principalmente a través de los agares cromogénicos. Utilizamos también agar BHI con vancomicina, también podemos hacer discodifusión con discos de vancomicina, también podemos hacer ITEST o podemos hacer PCR a través de moléculas, digamos a través de plataformas que detectan resistencia a estas moléculas, como son principalmente GeneXpert, BRE y FilmArray, que nos lo detecta directamente de la botella de hemocultivo. Daptomicina es un antibiótico muy interesante que se utiliza principalmente para el manejo de infecciones graves como bacteremia causada por enterococo resistente a la vancomicina, o cuando la vancomicina no puede usarse principalmente por problemas de alergia o intolerancia. Entonces la daptomicina abre poros en la membrana, es un antibiótico muy parecido en su mecanismo de acción a lo que ocurre con la colistina y la polimixina en el caso de los gram negativos. Entonces, este mecanismo es muy interesante, son antibióticos bactericidas por definición, y yo lamento profundamente que en países como el Perú no tengan este antibiótico que puede ser la alternativa al tratamiento, no solo de enterococo, sino también de aislamientos y cepas de Staphylococcus aureus resistente. Ahora, lamentablemente existe un sistema regulador que cuando presenta mutaciones, y ese sistema regulador lo vamos a llamar LAIA-FSR,
Ese sistema regulador genera concentraciones inhibitorias mínimas de 3 a 4 microgramos que ya se pueden asociar a fallas terapéuticas, principalmente en esas infecciones graves, pero que in vitro tienden a dar daptomicina sensible. Y se sabe que tendría que utilizarse una dosis muy alta y tendría que utilizarse probablemente combinación para poder revertir ese mecanismo y poder tener una buena eficacia con este antibiótico. Nosotros en Proasecal, en nuestra compañía de control de calidad externo, enviamos una cepa a 179 laboratorios de microbiología, de los cuales solo 59 informaron daptomicina por todos los métodos comerciales, principalmente Vitek 2, Microscan y Phoenix 100. Y lo que encontramos es esto. Es muy interesante. La mayor parte de los aislamientos tuvieron concentraciones mínimas inhibitorias menores de 4. Ninguno dio falsamente resistente, pero miren la variabilidad en las mix. Unos dieron 0.5, algunos otros dieron una mix de 1, de 2 o de 4. Entonces es muy difícil cuando usted hace el tamizaje de estos antibióticos dar una concentración mínima inhibitoria que sea absolutamente predecible. Por lo cual, nosotros en la CLSI dejamos un punto de corte menor de 4 para Enterococcus faecium y cuando da menor de 4 lo vamos a llamar sensible dosis dependiente, es decir, lo que tiene que hacer allí el infectólogo es utilizar una dosis muy alta de este antibiótico que sería más o menos de 8 a 12 miligramos por kilo al día y seguramente en combinación. Nosotros colocamos la nota de que debe llamarse a un infectólogo para que revise a estos pacientes. Para otras especies, por ejemplo, cuando a veces se requiere utilizar daptomicina en fecalis o en gallinarum, etcétera, se puede colocar el punto de corte menor de 2 sensible, intermedio 4, resistente mayor de 8, y allí entonces será decisión ya fundamentalmente del infectólogo que debe usarse, y allí pues generalmente se siguen utilizando las dosis elevadas de daptomicina. Entonces, ¿cuál es la aproximación terapéutica en enterococo? En el fecalis, la primera línea siempre será ampicilina o ampicsulbactam, dependiendo. En infecciones graves se adiciona gentamicina, por ejemplo, en endocarditis, debe ser 1 miligramo por kilo cada 8 horas. Ceftriaxona es la opción a gentamicina, sobre todo cuando hay falla terapéutica o hay, digamos, tratamiento prolongado que puede llevar a esas fallas, principalmente de la función renal. En infección urinaria como cistitis, entonces nitrofurantoína es una opción, o cipro o fosfomicina trometamol. En infecciones mixtas, cuando haya la participación de, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa y enterococo, piptazo, si es enterococo, es penicilina y ampisensible, puede ser una alternativa. Y en el fisium, si hay sensibilidad a la ampi, en infecciones graves se adiciona gentamicina. Si hay resistencia a la ampicilina, pero es banco sensible, banco, definitivamente hay que usar una dosis de carga si esto es bacteremia. Si hay resistencia a la vancomicina, dapto en combinación con un betalactámico, como ya se ha mencionado, o linezolid, que sería la alternativa ante la ausencia de dapto, pero ojo que el linezolid no está indicado en bacteremia primaria ni en endocarditis. Y en infección intraabdominal sin bacteremia, tigecyclina, 100 miligramos dosis de carga, 50 miligramos cada 12 horas, también puede ser una alternativa que sirva principalmente para el manejo de esos enterococos resistentes en estas infecciones localizadas. ¿Qué pasa con los enterobacterales? Pasando ahora a los gram negativos, productores de betalactamasas de espectro extendido. Recordemos que estas son enzimas pertenecientes a la clase A de Ambler y a los grupos 2BE de Karen Bush, de George Jacobi y de Anthony Medeiros. Tienen la capacidad de hidrolizar las aminopenicilinas como AMPI, amoxi y combinaciones con inhibidores como AMPI sulbactano o amoxicilina ácido clavulánico. También hidrolizan cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación y monobactámicos como el Astronam. Tienen una actividad variable entre ceftolozano, tazobactam y piptazo. Nosotros lo que vemos en los artículos es que es más potente ceftolozano sobre las BLES que piptazo, que es más hidrolizado, pero bueno, hay que mirar dónde va uno o el otro. No tienen actividad hidrolítica sobre los carbapenems, que son la alternativa, sobre la Avibactam, Relebactam y Vaporbactam. Entonces, ¿cuál es la diversidad genética de esas bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido? Las OXA fueron las primeras detectadas en 1962 en Salmonella typhimurium. Su nombre significa oxacilinasa y hay variantes reportadas OXA de la 1 a la 30 u OXA 10. Las SHIF detectadas en 1983 son mutantes de SHIF1 en Klebsiella pneumoniae. Su nombre significa variante sulfidrilo y hay 181 variantes reportadas.
Las TEM fueron reportadas en 1985, mutantes de TEM2 en la E. coli. Su nombre significa o viene del primer paciente que tuvo una infección con ese perfil y esa enzima, que se llamó temoniera, y hay 187 variantes. Las CTXM, detectadas en 1989 por un escape cromosomal de Cluiveras corbata, su nombre significa cefotaximasa Munich, hay 219 variantes, es el grupo más diverso, miren eso. De las PER, entonces, tenemos, de 1991 fueron primeramente reportadas, en Pseudomonas aeruginosa se originaron, su nombre significa Pseudomonas extended resistant, hay 15 variantes. Las BEP, detectadas en 1996, origen desconocido, su nombre significa beta-lactamasa vietnamita, o de Vietnam, y hay 25 variantes. Y las GES fueron reportadas en el año 2000 en Klebsiella pneumoniae, en French Guiana. Su nombre significa Guyana Extended Spectrum, y 32 de 43 de esas variantes tienen actividad de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es el impacto de esas enzimas? ¿Por qué debemos buscarlas en el laboratorio de microbiología? Las infecciones por BLE se asocian a mayor mortalidad por el uso de terapia inapropiada, por ejemplo, de cefalosporinas, por ejemplo, ceftriaxona. Las bacterias que expresan BLE son multidrogos resistentes por definición, porque existe resistencia cruzada con quinolonas, aminoglicósidos y trimetoprim-sulfa. Las BLEs impactan en los programas de uso apropiado de antibióticos, generando la necesidad de prescribir y protocolizar antibióticos más potentes y de mayor espectro, como los carbapenems, inclusive como terapia empírica. Las BLEs son el mecanismo de resistencia más exitoso en Latinoamérica y prácticamente en todos los países, Ecuador, Perú, Colombia, y también países como, por ejemplo, en la E. coli, aquí tenemos México, 67%, Guatemala 47%, esto es Panamá 54%, Colombia 24%, Venezuela 39%, Brasil 24%, del Perú 46%, Ecuador 36%, Chile 29% y la Argentina 19%. Yo me disculpo si algunos de los países de ustedes que ven acá la diapositiva pues no tienen el dato. Y esto es en Klebsiella pneumoniae, si ustedes se fijan, 50% de resistencia en productores de BLEs de México, 55 en Guatemala, 38 en Panamá, 41 en Colombia, 24 en Venezuela, 57 en Brasil, 58 en la Argentina, 45 en Chile, 70 en el Perú. Probablemente ustedes tienen las tasas más altas de la región y 43% también en la región del Ecuador. Desde la sospecha hasta la confirmación, entonces tenemos que pensar en la posibilidad de una beta-lactamasa de espectro extendido en especies, por ejemplo, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca o Klebsiella varicola. Fíjense ustedes que aquí tenemos para ceftriaxona un halo menor de 25, una concentración inhibitoria mínima mayor de 2, como probablemente el primer driver o el primer, digamos, alerta o alarma que le hace a usted llamar la atención y buscar este mecanismo. Existen también otros parámetros. En Proteus mirabilis varían un poquito aquí en los halos y se pueden utilizar desde el laboratorio algunas estrategias como doble disco combinado, pruebas de sinergia, ¿cierto? Con ácido clavulánico, cefalosporinas alrededor. Este método ya prácticamente no lo utilizamos, lo consideramos obsoleto, este era el método francés. Difusión en gradiente, también que tiene la cefalosporina sola y combinada con ácido clavulánico. Pruebas, por ejemplo, colorimétricas, este ESBL NDP test, que es de Patrice Norman Laurent Porel. Las pruebas como Vitek 2 y Microscan, que ya vienen, digamos, automáticas, ya vienen incorporadas y se pueden emplear en estos aislamientos. Los sistemas automatizados de microbiología, como Vitek 2 y Microscan, tienen un desempeño adecuado. En general, cuando me dan BLE positivo, yo no busco un mecanismo adicional o no reconfirmo esa BLE. Sin embargo, requieren control de calidad utilizando cepas ATCC que permitan evaluar la detección de las BLEs, como la Klebsiella pneumoniae 700-603. Los software expertos deben ser configurados para sospechar y detectar BLEs y generar alarmas para revisión o confirmación con otros métodos. Debe cuidarse la interfaz, que también hemos visto que a veces tienen ese problema de que no hay una buena comunicación de los datos. Aislamientos muy sensibles a cefalosporinas deben ser reconfirmados por otro método, porque podrían ser falsos positivos de la prueba de BLE, y siempre aplicar reglas de experto basadas en su prueba. Entonces, ¿qué hacemos con una BLE? Reportar como resistente las aminopenicilinas como Ampia-Moxi y sus combinaciones con inhibidores.
reportar como resistentes cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, a pesar de sensibilidad in vitro por datos inciertos de eficacia y por uso racional de antibióticos. Reportar piptazos y el origen del aislamiento es urinario, la concentración mínima inhibitoria es baja, como menor de 4. Bloquear o suprimir el resultado de piptazos si el origen del aislamiento es diferente a orina o si la especie es Klebsiella pneumoniae. Reportar los carbapenems con la concentración inhibitoria mínima, suprimir el reporte de nuevos inhibidores como ceftazidime avibactam o ceftolozano, que tenemos mejores opciones, digamos, desde el punto de vista económico. Informar otros antibióticos complementarios como aminoglicósidos, fluoroquinolonas. Obviamente con las fluoroquinolonas hay que medir riesgo-beneficio, ¿cierto? Por los efectos secundarios y la presión de resistencia. Tigeciclina, si es una infección intraabdominal o de tejidos blandos, nitrofurantoína, si es una cistitis, fosfomicina por agar dilución, y suprimir siempre el resultado de las polimixinas que no tendrían nada que hacer aquí en las BLES. Entonces, ¿qué antibióticos se pueden utilizar en esas bacterias productoras de BLES? Si es una cistitis, fosfomicina trometamol, 3 gramos unidosis o máximo 2 dosis en esas E. colis. Nitrofurantoína, 100 miligramos cada 6 horas también es otra alternativa que se puede emplear. Funciona, el problema es que se tiene que dar por mínimo 5 días y el otro problema es que puede tener intolerancia gástrica. Terapia dirigida con antibiograma sensible, trimetoprim, cipro o norfloxacina. Infección urinaria complicada con estabilidad hemodinámica, artapenem o meropenem, o piptazo, pero en pacientes estables, como lo mencioné, con una MIC baja, o amicacina en algunos pacientes sin factores de riesgo de falla renal. Infección intraabdominal complicada con estabilidad hemodinámica, o ERTA, o mero, o tigeciclina. En algunos casos, piptazo con precaución, con inóculo controlado, claramente por cirugía. Ceftolozano tazobactam es otra alternativa que se podría utilizar en infecciones mixtas, cuando hay BLES con pseudomonas y debe ser combinado con metronidazol en cavidad abdominal, pues no tiene potencia antianaeróbica. Pacientes en shock séptico o sepsis grave, meropenem o imipenem, y luego de escalar, tratar de mirar cómo se puede reducir el espectro de esos antibióticos. Sobre la búsqueda de BLES en pneumonia aeruginosa, quisiera hacer un comentario editorial sobre este punto. Y es que las BLES, por ejemplo, las CTXM, pueden ser transferidas por plásmidos a pseudomonas y podrían, si al caso, pero falta más estudios, tener un rol epidemiológico. Sin embargo, clínicamente no tienen ningún valor y no se deben reportar ni buscar por qué. No hay datos clínicos. Si alguno de ustedes en sus países tiene datos de BLES en pseudomonas, pero con datos de pacientes, donde me demuestra que los pacientes fallan con cefalosporinas sensibles o fallan con piptazo o fallan con ceftolozano, se los agradezco que nos los envíen, porque la verdad los desconocemos. No hay datos clínicos con brazos comparativos en pseudomonas BLE positivo en donde usted demuestre falla terapéutica con betalactámicos como piptazo, cefepime, ceftazidime o ceftolozano tazobactam cuando son sensibles in vitro. Un uso indiscriminado e innecesario de carbapenems va en contra de todo principio de uso racional de antibióticos y favorece la selección de resistencia en pseudomonas y también en enterobacterales. La detección de BLES en pseudomonas no se encuentra internacionalmente aceptada. No hay cepas de referencia. Muéstrame la cepa TCC que busca BLES de pseudomonas. Para el control de calidad para laboratorios que estamos acreditados, esto no se podría realizar. En resumen, no busquen BLES en pseudomonas. Yo no le veo ninguna ventaja clínica a eso. Y para terminar, pseudomonas diferentes a pseudomonas aeruginosas. Muy importante recordar que esas especies son principalmente patógenos rizosféricos o microorganismos, mejor, rizosféricos que tienen un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, aparte que pueden causar infecciones en humanos, estas bacterias entonces pueden causar competencia microbiana, pueden servir como biocontrol, pueden servir también para todo el tratamiento de agentes, por ejemplo, de bioremediación, también pueden tener hospederos variables, sirven para el control de algunas plagas en plantas, etc. Pseudomonas fluorescens es un bacilo gram negativo saprófito que se encuentra en suelo y agua de diferentes ambientes. Su pigmento fluorescente o fluoresceína la hace reaccionar frente a la luz UV, sin embargo no produce piocianina ni piorubina como Pseudomonas aeruginosa y es nitrato negativo. Necesita oxígeno para su crecimiento y abunda en la superficie de las raíces de plantas, pero no establece
una relación simbiótica con las mismas. El rango de temperatura óptima para su crecimiento es de 25 a 30 grados, aunque puede desarrollarse en ambientes con temperaturas desde los 5 a los 42 grados. Sus flagelos polares hacen posible su movimiento activo en medio líquido. Entonces tenemos en este complejo una gran cantidad de esos microorganismos que seguramente ustedes con Malditov pueden detectarlos en el laboratorio de microbiología. Es una especie con actividad antagonista frente a fitopatógenos que afectan cultivos de importancia económica. Esta especie constituye un excelente ejemplo de combinación de múltiples mecanismos a través de los cuales ejerce un efectivo control biológico, incluyendo antagonismo directo e inducción de resistencia de la planta. Pseudomonas fluorescens es una de las especies más estudiadas, pues produce metabolitos como sideróforos, antibióticos, compuestos volátiles, enzimas y fitohormonas. Se conoce su efecto en el control de fitopatógenos como estos, Aspergillus, Pidicularia, etcétera. Abundan en la superficie de las raíces, interactuando de forma asociativa con la planta. Todas las especies del género Pseudomonas pueden estar implicadas en infecciones de pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, trasplantados, ¿sí? Se han descrito infecciones por Pseudomonas fluorescens asociadas con agua y líquidos contaminados en unidades de diálisis o unidades de trasplante. Su capacidad para crecer a temperaturas bajas hace que pueda contaminar hemocomponentes y está relacionada con infecciones durante la transfusión. Se ha detectado en sangre, hueso, líquido cefalorraquídeo, principalmente infecciones postquirúrgicas, pulmón, senos paranasales, herida, tracto urinario, ojos y uñas. Sin embargo, es fundamental considerar que pueden tener un rol contaminante. Siempre es muy importante verificar las historias clínicas de los pacientes. Pseudomonas pútida es un bacilo gram negativo, oxidasa positivo, asociado también a raíces de plantas y nutrición, y es de nutrición saprófita. Se considera oportunista, causa infecciones principalmente en pacientes debilitados en la unidad de cuidados intensivos, con dispositivos invasivos, por ejemplo, catéteres y sondas, trasplantados o neutropénicos. Usualmente identificado junto con Pseudomonas fluorescens en conglomerado. Ustedes han visto que los equipos automatizados reportan fluoropútida, a veces los combinan. Sin embargo, con las técnicas de espectrometría de masas y algunas marcas de automatizados, su detección ahora es más frecuente y por separado. Es un patógeno frecuente de pacientes con heridas quirúrgicas y heridas crónicas. Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana para Pseudomonas diferentes aeruginosa. Lo más importante es determinar si es un patógeno importante o relevante o si se trata de una contaminación. Tenga precaución con el almacenamiento de insumos. Hay que protegerlos de la humedad, de las bandejas, de los paneles, la solución salina. Ojo con eso, que no se les contaminen. Utilizar microdilución en caldo, idealmente para el tamizaje. Si no se dispone de microdilución, se puede considerar ITES o discodifusión. A pesar de que no existen recomendaciones puntuales o específicas, las estamos haciendo. Yo pertenezco a este grupo que está trabajando en Pseudomonas diferentes aeruginosa. La CLSI sugiere utilizar una tabla específica, que es la tabla de bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa. Como experto, considero que estos puntos de corte no han sido ampliamente estudiados desde la clínica, por lo cual en mi posición yo sí les aconsejaría principalmente que llevaran a cabo el tamizaje utilizando los puntos de corte de aeruginosa y que colocaran una nota, principalmente haciendo un disclaimer. Entonces, estos son los antibióticos que uno prueba en Pseudomonas aeruginosa, ¿cierto? Ceftazidime de primera línea, gentamicina, también lo probamos de primera línea, Tobra, Piptazo, Dori, Imipenem, Meropenem, de segunda línea Micacina, Stronam, Cefepime, los antibióticos nuevos, las quinolonas, Ciprolivo, y urinarios, norfloxacina. Entonces, la multidroga resistencia en estas especies diferentes aeruginosa es inusual. Hay que reconfirmar que no se trata de una falla técnica o de un problema de contaminación. Pueden aplicarse pruebas moleculares o pruebas de inmunocromatografía para aislamientos resistentes a ceftazidime y carbapenems. Si bien ceftolozano, tazobactam y ceftazimebactam no tienen indicación para esos microorganismos, su uso podría considerarse como parte del tratamiento en esos aislamientos multiresistentes que tengan sensibilidad, extrapolando los puntos de corte de aeruginosa. Entonces tendrán ustedes que ponerle el disclaimer, ¿cierto? Siempre colocar allí que nota se interpreta con los puntos de corte de aeruginosa. No es la mejor práctica, pero es lo que uno podría hacer cuando no existen otras opciones de tratamiento. Tratar de buscar con esos antibióticos si es posible. En resumen, en estafilococo coagulasa negativo, considere la relevancia clínica del aislamiento, tamizar con oxa y cefoxitin
y realizar confirmaciones para especies diferentes a Epidermidis cuando la concentración de oxa sea 0.5 a 2. En enterococo es fundamental diferenciar bien las especies y buscar beta-lactamasa en fecalis cuando se observe el resultado a penicilina y o ampicilina resistente. Hay que tamizar las dos moléculas, bencilpenicilina y ampi, no solo ampicilina. Para enterobacteriales productores de BLES, busca el mecanismo siempre, edita el resultado, porque los pacientes podrían tener falla terapéutica, principalmente si se siguen utilizando antibióticos que no son adecuados, como las cefalosporinas de la tercera generación, lo cual es muy frecuente en nuestra región de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces vuelvo a ustedes para un par de preguntas y terminamos la sesión. Una muy buena noche. Agradecemos a todos por acompañarnos hasta estas horas. Hacerles recordar que esta es la cuarta ponencia ya del doctor Germán Esparza, que nos viene acompañando en el curso internacional de avances en el diagnóstico de infecciones respiratorias. Para los temas de los certificados, no se olviden de escribirnos al interno por mensaje aquí a la misma página de Facebook del ILC. Y ahora vamos a pasar las preguntas al doctor. Bueno, la mayoría son de felicitaciones, agradecimiento, de admiración por parte de los participantes de Argentina, de Honduras, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, México. Omar de México nos pregunta, a ver, ¿cuál es la importancia de encontrar el gen MEC-A en estafilococos coagulasa negativos? Omar, muchas gracias. Usted podría buscarlo en coagulasa negativo con PCR o con pruebas indirectas como látex, que buscarían el producto del gen MEC-A, que es la PBP2A. Nosotros en el laboratorio clínico lo que buscamos es la resistencia, que predecimos que es por el gen MEC-A, pero al final lo que estamos buscando es esa resistencia que genera ese gen MEC-A. ¿Cuál es la importancia de buscarlo? Hay que tamizar los antibióticos marcadores, Omar, porque entonces en ese caso, si tienes un estafilo, vamos a decir epidermidis, causando una bacteremia, usted me va a decir, Germán, pero es que puede ser una contaminación. Bueno, si usted ha descartado todas las causas, usted está seguro que ya hay varias botellas positivas y que podría ser el agente causal y toca dar antibiótico, entonces allí usted prueba oxa, prueba cefoxitin y si le da sensible, que es rarísimo en epidermidis, pero tenemos un 20% que sí, al menos en Colombia, usted podría utilizar un betalactámico y es mucho mejor que dar vancomicina, mucho más eficaz y menos tóxico. Ahora, el otro punto es otras especies que no sean epidermidis, ¿cierto? Caprae, Hemolyticus, por ejemplo, que también pueden ser frecuentes. Allí necesitamos también buscar la presencia no solo del gen, sino de su producto del gen para poder saber si se puede usar un betalactámico o no, porque sí, Omar, tiene mucho impacto en la toxicidad de la vancomicina. Ángel Sosa pregunta, en el reporte de sensibilidad para enterococos, ampicilina sensible predice amoxicilina sensible. De acuerdo, sí lo predice en los enterococos fecalis, ¿no? Eso aplica para fecalis. En Fission es más difícil de predecirlo y no hay muchos datos. Pero en fecalis, si tienes ampi sensible, amoxicilina también sería sensible. El punto mío es más activo ampicilina. Una cosa es in vitro, otra cosa es in vivo. Y si usted va a dar antibióticos, por ejemplo, para una infección urinaria por enterococo, ampicilina oral es el tratamiento si es sensible a ese fecalis. No le des amoxi, definitivamente. Bueno, muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos hasta estas horas. Una vez más, agradeciendo a todos, a los compatriotas nuestros de Perú, todos los tecnólogos médicos que nos acompañan y a todos los profesionales del laboratorio clínico, homólogo de la tecnología médica en diferentes partes del mundo. Agradecerles por la participación en este curso internacional. También invitarles para este sábado 8 de agosto a las 7 de la noche al curso internacional Estandarización en Preanalítica. Nos va a acompañar el doctor Jesús Reséndez de México. Él va a hablar sobre fase preanalítica en micología. Así que no se olviden de acompañarnos este sábado 8 de agosto, 7 de la noche. Doctor Germán, muchas gracias por sus ponencias y
4 ponencias en estos meses hemos estado de seguido. Agradecerle. Y bueno, la esperamos aquí en Perú para el próximo año, que tenemos planificado todavía el curso presencial. También invitarles de paso a todos los participantes y agradecerles. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Estandarización en el Laboratorio Clínico. Quiero aprovechar este foro y este momento para felicitar y darles un gran abrazo a los amigos de Perú que ayer tuvieron su día, día de fiestas patrias. Entonces, de verdad es un gusto compartir con los amigos del Perú. Extraño mucho Lima y el Perú, Huancayo, Chiclayo, todos los amigos. Yo espero si Dios nos permite volver el año próximo, si la pandemia nos permite regresar, pero les mando un abrazo, espero que todo este tema de la pandemia se logre solucionar muy pronto, cuídense mucho del COVID-19. Entonces, para los demás, muchísimas gracias, de verdad un placer haberlos acompañado y espero que tengan una noche muy feliz. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias con todos. Hasta la próxima transmisión.